¿Cómo va? ¿Qué se acuerdan? A ver, la semana pasada vimos el imperialismo. Les doy la primera pista. ¿Qué me pueden decir del imperialismo? Alguien que escriba o pueda hablar, no hay problema. Quiero alumnos de cuarto medio participando. ¿Qué hablamos del imperialismo? ¿Por qué las potencias europeas más Estados Unidos se expandieron al resto del mundo? ¿Con qué Hola, finalidad? profe. Hola, ¿cómo está? ¿Bien y usted? Bien. Qué ¿Me podrían bueno. responder entonces? Tiene que poner su nombre Scarlett. O sea, perdón, Marjorie. Kyle, ¿te acuerdas tú por qué fueron a conquistar los territorios? ¿Qué necesitaban estas grandes potencias? A ver, veamos el chat. Recursos, eso, materias primas, muy bien, muy bien. Materias primas, ¿no es cierto? ¿Cómo consideraban estos países de Europa, ¿no es cierto?, y de Estados Unidos al resto del mundo? ¿Cómo los consideraban? ¿Se acuerdan ustedes del socialdarwinismo que vimos la semana pasada? ¿Cómo consideraban el resto del planeta? ¿Qué decían sobre los blancos? En el chat pueden responder, porque queda más rápido en el micrófono. ¿Qué pensaban sobre los blancos? A ver, estoy esperando a que alguien responda. A ver. ¿Qué decían en este caso, según el social darwinismo, ¿no es cierto? Los blancos, ¿no es cierto?, decían que eran superiores a las otras razas. Acuérdense que en ese tiempo se ocupaba el concepto de raza, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes lo ven desde ese punto de vista, según el social darwinismo, los blancos tenían el deber de ir a civilizar al resto de los países. ¿Se acuerdan? Tienen que ir a los países de África, de Asia, ir a civilizar. Incluso a América. Para el caso americano, cuando intentaron venir a América, hubo un país del norte que dijo, no, este territorio, este continente nos corresponde a nosotros. ¿No te acuerdas, Marcela, de esa frase? América para los americanos. ¿Qué país dijo eso? Que nadie se podía intrometer acá en América, que nosotros éramos de los intereses de ese país. Estados Unidos, muy bien, Jorge. Estados Unidos dijo, no, ustedes, europeos, no se metan en este continente, gran continente me pertenece a mí. Así que, por ende, ningún otro país europeo se metió en nuestra querida América. Pero, sin embargo, ustedes vieron que el resto del mundo se lo repartieron Francia e Inglaterra principalmente. Inglaterra la gran potencia y después Francia la segunda. Y, como ustedes saben, se repartieron África entera, y ustedes vieron que Inglaterra, unas pequeñas islas, habían dominado el resto del mundo. Pero esto conllevó también a algo, a tensiones entre estas grandes potencias, porque era una competencia muy fuerte. Entonces, cuando ya el mundo estuvo totalmente cubierto, empezaron a ver al más débil. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Por qué se llama paz armada? 1871-1914. Recuerden que fue un periodo tenso, la paz armada es un periodo tenso, y vamos a verlo aquí en la diapositiva, en una clase bastante breve porque son unas imágenes, unos mapas y un esquema, porque es súper breve este contenido, pero lo quiero hacer bien claro porque es un antecedente de la Primera Guerra Mundial. Como les decía, en el año 1871 la Alemania que ustedes conocen no existía. En el año 1871 se unifica Alemania, y para unificarse tuvo Prusia, que era un país, derrotó a Francia y unificó a todos los estados que eran alemanes, que eran pequeños estados, los unió todos bajo un gran nombre, el Imperio Alemán. ¿Qué ocurrió desde ahí? Que hubo una rivalidad entre Francia y Alemania, ¿ya? Mientras uno era una república democrática, parlamentaria, Alemania era una monarquía absoluta, donde el Kaiser tenía todo el poder. Por lo tanto, entre ellos
que más encima eran potencias imperialistas, empezaron a ver muchas tensiones. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Objetivo de la clase, caracterizar el proceso histórico como antecedente de la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que vamos a entender. ¿Por qué la base armada es, ¿no es cierto?, por así, lo que pavimenta el recorrido para llegar a la Primera Guerra Mundial? Primero, las características de este proceso. Primero, los países, una carrera armamentista. ¿Por qué? Los países, producto de esta misma tensión del imperialismo y los nacionalismos que existían, empezaron a armarse. Y eso significó comprar armas, comprar muchas armas, ¿no es cierto? Y los países industrializados como Inglaterra, Alemania, en menor medida Francia, ¿no es cierto?, empezaron a crear armas. De hecho, Alemania, ustedes saben que Inglaterra era la principal potencia imperialista, pero Alemania, que se había unificado en 20 años, se convirtió en la primera potencia europea, era la que tenía la mayor cantidad de armamento. Por lo tanto, ¿qué pasó con Francia? Le empezó a tener miedo y empezó a buscar amigos, aliados. Dijo, pucha, estos nos invaden otra vez, Francia desaparece. Y por eso empezaron las políticas de alianza. Y ustedes deben acordarse de algunas de ellas porque son en la historia, incluso algunas personas que yo les puedo preguntar de mi edad se van a acordar. Incluso los que tengan 10 años menor que yo se van a acordar. O personas que estén a punto de casarse también se pueden acordar. ¿Cómo se llamaban esos dos grupos, esas dos alianzas? A ver si alguien se acuerda de primero medio. Veamos en el chat. Participen. Eran dos alianzas. A ver que alguien se acuerda. Y le regalo un bonobón a la vuelta a clases. A ver, ¿alguien respondió? Les voy a dar una pista. Ambos comenzaban con el nombre de triple. La triple y la otra era la triple. ¿Tú, Marcela, te acuerdas? ¿No? Yo espero que mis chiquillos sí, porque ellos lo vieron hace solamente 3 años atrás. ¿Se acuerdan la triple D? Tenía un nombre. Me están fallando, chiquillos. Vamos, acuérdense. Ya, vamos entonces. Para ¿La Triple Alianza o no? la triple alianza, bien. ¿Y la otra cómo se llamaba? La Triple Entente o no. Muy bien, después de haber buscado en Wikipedia. Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo eso, Jorge? Jorge, recuérdame de que te regalé el bonobón cuando entremos. Aquí estaba. La triple alianza la formaban el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia, formada en 1882. Frente a eso, Francia se dio cuenta que estaba sola. Y de ahí vamos a ver por qué. Entonces le pidió ayuda a Rusia y se unieron y se hizo la Unión Franco-Rusa, a la que posteriormente en 1907 se unió Inglaterra formando la famosa Triple Entente. ¿Por qué sale en este caso la balanza? Es porque de una u otra manera hay un equilibrio de poder en Europa. Hay dos alianzas potentes, poderosas. Aquí está la principal potencia industrial de Europa y aquí está la principal potencia imperialista del mundo. Entonces hay un equilibrio. Lo otro, Rusia, de ahí les voy a mostrar el mapa. Aquí, veamos, ahí estaba, así como si fuera un partido de fútbol, está la triple entente. Aquí está Francia, Rusia, Gran Bretaña, la triple alianza, Alemania. Este era, para que ustedes sepan, esta era la bandera del Imperio Austrohúngaro, y ahí está la bandera de Italia. Ese era el mapa antes de la Primera Guerra Mundial. Alemania era gigantesca. El Imperio Austrohúngaro era gigante. Rusia era un país gigante, pero era medieval todavía. Era un país que estaba casi se había quedado en la Edad Media. Por lo tanto, a pesar que la gente le tenía miedo, porque era gigante, pero era un país tan atrasado
que Alemania lo superaba en armamento en todo. Francia era un país grande, pero venía de muchas derrotas militares. Reino Unido, ¿para qué decir? Era la gran potencia imperialista del mundo. Italia se había unificado 4 años antes que Alemania, lo que significaba que también había llegado tarde a la repartición del mundo y con ello, ¿no es cierto?, también era un país que se estaba formando, pero no tenía el poder de Alemania. Y Austria-Hungría, el otro país, ¿no es cierto?, que ustedes ven ahí, eran dos reinos, Austria y Hungría, y se unificaron bajo el dominio de Austria. ¿Qué ocurría en este territorio? Que aquí había muchas nacionalidades, muchas. Estaban los eslavos, los yugoslavos, había muchos serbios, ¿no es cierto? Habían croatas, por lo tanto, austriacos, húngaros, que significaba que en un mismo imperio había mucha gente, por lo tanto, no era un país unificado de una pura nación, era plurinacional. ¿Te acuerdas, Jorge, cuando me preguntaste eso? Que era plurinacional y uninacional. Austria-Hungría era un país plurinacional, había muchas naciones. Y el resto de los países, España estaba en decadencia, Portugal en decadencia, estos países chiquititos, Países Bajos, Bélgica, ¿no es cierto?, no le hacían daño a nadie. Estos de arriba se habían independizado hace muy poco, entonces estaban recién organizándose, Dinamarca, Noruega, Suecia. Aquí está el polvorín de Europa, porque estos países pertenecían al Imperio Turco, otomano, y hace poco se habían independizado del Imperio Turco. Pero el Imperio Turco estaba agarrando fuerza y quería nuevamente conquistarlos. Nuevamente quería conquistar Serbia, Bulgaria, Grecia, Rumania. ¿Pero quién se lo impedía? Austria-Hungría. Austria-Hungría decía, no, esta zona es de influencia mía, yo voy a conquistar aquí. Pero Rusia, la historia que Rusia quería salir al mar Mediterráneo, que ustedes ven aquí. ¿Por dónde puede salir? ¿Por dónde puede salir, creen ustedes? Profe, no se entendió. La pregunta, Es que justo hablaron en el chat. Rusia, ¿por dónde puede salir al mar Mediterráneo? Porque Rusia, recuerden que el mar Mediterráneo es donde concentraba las grandes riquezas del imperialismo, y el océano Atlántico igual. Entonces Rusia quería tener una salida acá, el mar Mediterráneo. Y la única forma de salir era por esta famosa península que yo estoy marcando aquí, la península de los Balcanes. Y para eso tenía que pasar por Rumania, Serbia, ¿no es cierto?, Albania, Bulgaria, Grecia. Por lo tanto, habían tres grandes imperios de la época, Austria, Rusia y Imperio Otomano, querían conquistar estos pequeños países. Por eso se le llamaba el polvorín de los Balcanes. Se sabía que en algún momento iba a estallar la guerra y que iba a iniciarse aquí, en la península de los Balcanes. ¿Y qué ocurrió con Chile, pues, chiquillos? ¿Qué saben de Chile en esa época? Era el único productor y exportador de salitre del mundo. ¿Y para qué servía el salitre? ¿Se acuerdan ustedes? Para la pólvora, ¿no? Para producir pólvora. Recuerden que estamos en plena carrera armamentista y todos necesitan pólvora. Por lo tanto, los barcos ingleses venían, ¿no es cierto?, a Chile a buscar pólvora, se la llevaban, barcos alemanes llegaban a buscar pólvora, por lo tanto, Chile empezó a vender como malo de la cabeza, en este caso, salitre. Chile se benefició económicamente exportando este mineral, pero como una vez les conté, y por eso lo puse con mayúsculas, en vez de invertir en industrializarse, ser un país industrializado a la altura de Estados Unidos de la época, ¿qué hizo? Malgastó el dinero, lo derrochó. ¿Por qué? Porque la gente que estaba a cargo de gobernar prefería gastar el dinero en fiesta, en construir palacios, pasarlo bien, y no en invertir en educación, no invertir, por ejemplo, en traer científicos, técnicos para industrializar el país, sino que lo gastaran en grandes fiestas, en adornar, en mejorar las calles, etcétera, para que se viera bonito Santiago, por ejemplo. Pero no invirtieron en lo más importante, en el capital humano, en traer gente capacitada para enseñar en las universidades católicas, en la Universidad de Chile, y invertir en educación para haber tenido una buena educación, para haber creado técnicos, científicos en nuestro país. Miren, pues. Y la historia nos sigue repitiendo el mismo caso. En Chile se invierte muy poco en educación.
¿En qué sentido? Porque se pueden hacer muchos colegios, pero no se invierte en calidad. Ojo, no se invierte en calidad. Entonces, el sistema de alianza ahí está. Los que están con color rojo son los aliados. Por eso el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y Italia se le llamaban también las potencias centrales. La Triple Alianza era conocida también como las potencias centrales. Y la Triple Entente rodeaba aquí a nuestros amigos del centro. Y aquí era la zona de conflictos, porque esta zona se habían, miren, todos estos países se habían independizado hace poco, en 1912, la gran mayoría, por lo tanto llevaban muy poco tiempo, independiente respecto del Imperio Otomano. El Imperio Otomano quería reconquistar esto, pero el Imperio Ruso también quería conquistar esto para salir al mar Mediterráneo. El Imperio Austrohúngaro también quería conquistar acá. O sea, si iba a estallar en algún momento la guerra, iba a ser aquí. Por eso la guerra de los Balcanes se enfrentaron varios países que pertenecían al Imperio Austrohúngaro. Y Austria-Hungría empezó a quitarle terreno, territorio a estos países. Por eso este era el polvorín. ¿Por qué se decía polvorín? Que podía estallar en cualquier momento, como la mecha. En cualquier momento podía estallar. ¿Alguna duda hasta el momento? Respóndame en el chat. ¿Dudas? Pasa. Pasa. Pero, hermano, ¿Qué pasa? ya, birra. Ya, pero si me dais un abrazo. Hermano, no me traes gracias. ¿Cómo Saber que no? que no. Marjorie me dice la Triple Alianza por Francia, exacto. ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna duda antes de avanzar? A ver, está Israel, está Naís, está Anthony, Isidora, Jorge, Kaida Antonia, Marjorie Medel, Villarey Guanchún, Monserrat Collado, Richelli, Carlos. Ya tenemos entonces 11 alumnos. Y entonces, ¿qué va a ocurrir, chiquillos? Jugando esta playa. ¿Qué cosa? Para que se mute. Les voy a recomendar estos videos que se los voy a subir a la página, entonces van a apretar. Y aquí también está explicada con dibujito y todo, ¿no es cierto?, lo que es desde la revolución industrial hasta la paz armada. Entonces, va que se vayan forjando la idea, ¿no es cierto?, de cómo se fue organizando este periodo. Primero, las máquinas la revolución industrial necesita materias primas. ¿Qué ocurre? El imperialismo. El imperialismo provoca tensión, la paz armada. Y la paz armada va a llevar a un momento de tensión tan álgido que va a estallar la Primera Guerra Mundial. Por eso va todo unido. Aquí ustedes pueden ver el mapa, ¿no es cierto?, de los países que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué lo hago con colores? Porque recuerden que aquí arriba está Inglaterra. Inglaterra es dueña de Canadá, de todo. ¿Se acuerdan la imagen que vimos la semana pasada que había Cecil Rhodes tenía un pie un pie en África y el otro en Sudáfrica? De que toda África pertenecía a Inglaterra, era dueño de Australia, de la India, que era la India era el país más rico que tenía Inglaterra, el que le daba mayor riqueza. Francia tenía todo el centro de África y la Indochina. Y el resto del mundo llegó tarde a la repartición. Todo el resto llegó. Y esto, el Congo, que después se llamó Zaire y ahora nuevamente se llama el Congo, pertenecía a Bélgica. Pero ojo, les voy a contar una anécdota. Este territorio era del rey de Bélgica, no era del Estado de Bélgica. Era como quien dice, él tenía un auto, el auto era este terreno gigantesco, lleno de diamantes, era del rey. El rey era dueño de un extenso territorio, ni siquiera era del Estado. ¿Qué hizo después el rey? Antes de morir dijo, ya se lo voy a donar al Estado de Bélgica. Y se lo entregó. Pero después estos países lograron la independencia, como ustedes saben, en el siglo XX. Pero este país estaba, aunque usted, Marcela, aunque a usted le gustan las joyas, este territorio estaba lleno de diamantes. Una riqueza tremenda tenía el rey. Y estos países, ¿no es cierto? Aquí está el Imperio Turco, y estos países era Irán, ¿no es cierto?, que eran independientes, pero estaban, ¿no es cierto?, eran todavía
países tribales, muy tribales. Ahí está China, ahí está Japón, ¿no es cierto?, que conquistó lo que era Corea, se la ganó a China, y Japón le ganó, imagínense, la guerra a Rusia, que conquistó este territorio, estas islas que están arriba. Imagínense, le ganó la guerra a Rusia, para que vean que Rusia era un país atrasado. Imagínense, para la época. Si Rusia da miedo, uno lo ve así y dice, oh, el matón, el más grande, pero era un país medieval, era cero aporte. Así que eso es lo que... Entonces, volviendo acá, miren este mapa. Entonces, yo la próxima clase les voy a preguntar, mírelo usted también, Marcela, porque usted me está acompañando los jueves, le voy a preguntar a usted. Así, este es el mapa antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Están de acuerdo? Levanten todos la manito. Levanten mano, porque los quiero participando. Jorge, bien. ¿Quién más me levantó la manito? Kayla, Antonia, también. ¿Quién más? Vamos, levanten la mano o pongan sí en el chat. ¿Ya? Luego, ¿cómo creen que cambió el mapa después de la guerra? Porque de ahí les voy a contar. Pero, Marcela, mire usted. Acuérdese cuántos países hay. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 países hay antes de la Primera Guerra Mundial en Europa. ¿Cuántos? 22. No lo olviden. Mire cómo queda el mapa después de la Primera Guerra Mundial, que duró 4 años. ¿Cuántos países contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 países. Y este, que era Rusia, se transformó en la Unión Soviética después. Entonces, 26 países. ¿Y ahora cuántos países hay en... Miren los países que están aquí. Aquí había un revoltijo de países. Después de la Segunda Guerra Mundial y en los años 90, miren el mapa de Europa de ahora. No los quiero contar porque si no me voy a volver loco. Eran 26, ahora si yo cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí estado muy chiquitito, por ejemplo, Ciudad del Vaticano, San Marino. Me vuelvo loco contándolo. Por ejemplo, Checoslovaquia, mirando para atrás, miren Checoslovaquia. Ese país se dividió en República Checa y Eslovaquia. ¿Se dan cuenta? Después, Yugoslavia, que la ven aquí. Yugoslavia significa los eslavos del sur. De Yugoslavia aparecieron Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Macedonia, Montenegro. Miren todos los países que aparecieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6 países de Yugoslavia aparecieron. De la ex Unión Soviética. Que ahí está. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Más los que están en Asia. Wow. Hay países pequeños como por ejemplo Andorra, Mónaco, Malta, que antiguamente era de Inglaterra, logró su independencia. Chipre, o sea, países sumamente pequeños. Aquí hay uno, Luxemburgo, pero hay uno más chiquitito, que es Liechtenstein, que está entre Suiza y Austria. Es un principado, todavía, chiquitito, pero en dinero muy rico. Y miren, aquí hay un pedazo de Rusia. Aquí está Rusia, todo este gigante, y tiene un pedacito aquí. ¿Cómo cambian los mapas con las guerras? Entonces, chiquillos, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Alguien que me responda. ¿Por qué es tan importante estudiar la paz armada? ¿Por qué es tan importante? Alguien en voz alta o en el chat bien breve. ¿Por qué es tan importante estudiar la paz armada? Vamos, estoy esperando.
¿Por qué es tan importante estudiar la paz armada? Entonces, Isidora, Scarlett, Villada y Wenchun, Richelli, ¿por qué es tan importante estudiarla? ¿Qué nos va a permitir entender por qué cambió el continente? Aparte de eso, la paz armada es importante entenderla porque fue, como les dije, el antecedente más importante de la Primera Guerra Mundial. La tensión, la carrera armamentista, las alianzas que se desarrollaron en este periodo fueron lo que gatilló el proceso de la Primera Guerra Mundial. ¿Y usted, alguien se puede acordar y me cobran el 7 cuando ingresen a clase? ¿Con qué hecho se inicia la Primera Guerra Mundial? ¿Quién lo nota o me lo dice rápido? Yo, profe, ¿Ah? con la muerte del archiduque Francisco Fernando, ¿cierto? Perfecto. Cuando tú entres a clase, me cobras el 7. ¿Se acuerdan que el famoso atentado del archiduque Francisco Fernando de Austria, y Austria le echó la culpa a Serbia, y ahí empezó la política de alianza, etcétera, etcétera? Así empezó. Por eso nomás. Pero fue un periodo distinto. Y después la próxima clase vamos a ver la Primera Guerra Mundial, y ahí vamos a ver muchas cosas. ¿Ya? Muchas cosas, sus consecuencias y todo lo demás. Ojo, los espero a las 5 de la tarde en Consejo de Curso. Al mismo link de historia, al mismo, tienen que ingresar. ¿Ya? Vamos a hablar de muchos temas. Les envío un abrazo y nos vemos pronto. Cuídense harto. Marcela, muchas gracias por tu compañía y tu apoyo.